El uso de inhaladores presurizados y su impacto en la huella de carbono ha centrado el debate en los últimos meses entre profesionales sanitarios y políticos. Y es que la Unión Europea trabaja incansablemente para reducir la emisión de estos gases y se abre la posibilidad de limitar el uso de estos dispositivos. Pero, ¿cómo afecta la restricción de estos dispositivos a los pacientes que realmente lo necesitan? ¿Está realmente justificado este impacto entre inhaladores presurizados en la huella de carbono? Para dar respuesta a esta y otras preguntas, Redacción Médica ha organizado un debate con 4 expertos. Son los siguientes: Jordi Giner, enfermero de la Unidad de Asma y Alergia del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. Jesús Molina, médico de familia y miembro de la Sociedad de Respiratorio de Atención Primaria. Francisco Javier Montoro, coordinador del Grupo de Trabajo de Alergia, Contaminación y Cambio Climático de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica, SEAIC. Y Mariano Pastor, presidente de la Federación Española de Asociaciones de Pacientes Alérgicos y con Enfermedades Respiratorias, FENAER. Bienvenidos a un nuevo debate en Redacción Médica. En esta ocasión vamos a hablar del uso de los inhaladores presurizados. Para ello contamos con 4 expertos con los que vamos a intentar dar respuesta a si está verdaderamente justificado el impacto de los inhaladores presurizados sobre la huella de carbono, si es correcto limitar este tipo de dispositivos como parece que se está manejando por parte de la Unión Europea en la reducción de los gases, si el sistema sanitario español estaría dispuesto a hacer este cambio y también pues, qué papel tiene que jugar el paciente en este tipo de debate. Para ello me acompañan, por un lado, Mariano Pastor, que es presidente de la Federación Española de Asociaciones de Pacientes Alérgicos y con Enfermedades Respiratorias, FENAER, bienvenido. Nos acompaña también Jordi Giner, que es enfermero de la Unidad de Asma y Alergia del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, bienvenido. Hola. Nos acompaña también Francisco Javier Montoro, que es coordinador del Grupo de Trabajo de Alergia, Contaminación y Cambio Climático de la SEAIC. Bienvenido. Hola, muchas gracias. Y nos acompaña Jesús Molina, que es médico de familia y miembro de la Sociedad de Respiratorio de Atención Primaria. Bienvenido. Encantado. Pues si les parece, sin más preámbulos, vamos a empezar con el primer bloque. Nos centraríamos, pues cuál es la situación actual de los inhaladores de aerosol presurizado en España, cuál es su relación con la huella de carbono, un poco pues, cuál es el porcentaje de emisiones de gases con efecto invernadero son debidas a los propelentes de inhaladores presurizados. Entonces, si les parece, Mariano, empezamos por usted. Buenas tardes. Bueno, antes de nada, muchas gracias a Redacción Médica por dar voz al paciente en este interesante debate. Vaya por delante que los pacientes respiratorios somos los primeros interesados e implicados en la adopción de medidas de reducción de la emisión de gases con efecto invernadero. Somos, de hecho, una de las 100 entidades del ámbito respiratorio firmantes y comprometidas con la declaración de la Organización Mundial de la Salud sobre la calidad del aire y las nuevas directrices mundiales para la calidad del aire. Nuestro compromiso contra el cambio climático es inequívoco. Padecemos diariamente la contaminación y conocemos de primera mano las consecuencias de la mala calidad del aire, tienen los enfermos respiratorios y los riesgos que el conjunto de la población asume por respirar aire que en muchas capitales españolas supera con creces los máximos marcados. Efectivamente, los gases fluorados se utilizan en algunos inhaladores indicados a los pacientes con EPOC y asma, fundamentalmente como propelente para garantizar que el medicamento llega a los pulmones de los pacientes del modo más eficiente posible, especialmente de aquellos pacientes con mayores problemas de capacidad pulmonar o los que por edad o problemas de movilidad tienen más dificultad. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico recoge en su informe de 2020 que el mayor peso de las emisiones con efecto invernadero corresponde al transporte por carretera, con un 27,7%, actividades industriales un 21%, generación de electricidad un 10%, agricultura y ganadería un 14% y el consumo de combustibles en los sectores residencial y comercial un 8%. Los residuos un 5,1%. Dentro de ello, los gases fluorados suponen el 2% del total de las emisiones y en su gran mayoría corresponden al sector de la refrigeración y aire acondicionado. Dentro de ellos, los gases
fluorados de uso farmacéutico suponen menos del 1% del total de las emisiones. Según la información que proporciona el Ministerio, la mayor fuente de emisión de estos gases se origina durante la producción primaria de aluminio y la incineración de plásticos y cerámicas. No pretendemos en ningún caso negar el indudable impacto de los inhaladores, pero sí poner sobre la mesa su impacto medioambiental real en relación con los beneficios que produce. ¿Cuál es su opinión, Jordi? Bien, yo en primer lugar diría que en España, en estos momentos, son aproximadamente el 50% de los dispositivos de inhalación que se utilizan son los dispositivos presurizados. A nivel mundial esto varía mucho, desde países como por ejemplo, Estados Unidos, que es más del 75%, a países como, por ejemplo, Suecia, que no llegan a un 15%, por distintas razones comerciales, económicas y tal, hay una gran diferencia. Esto serían cifras del año 2008-2010, pero que no creo que hayan variado demasiado. Yo no he encontrado cifras más recientes. Es evidente que los dispositivos presurizados se basan en un gas, un propelente, y este gas propelente lleva un producto hidrofluoroalqueno que es el que puede ser nocivo para el medio ambiente y productor de CO2. Pero yo creo que se desvía un poco la realidad del tema, porque los gases fluorados que provienen de los dispositivos presurizados, las cifras a nivel mundial son un poco variables, pero no alcanzan más del 0,003%. Algunos autores dicen 4, otros dicen 5, pero sobre un 0,0034% de los gases fluorados que evidentemente son nocivos para la atmósfera. Pero otro aspecto que hay que tener muy en cuenta, del que no se habla, es que el efecto nocivo de los dispositivos inhaladores en general no se debe solo al propelente, se debe también al material con el que están construidos, se debe al proceso de producción, se debe a la falta de reciclado final, con lo cual, si bien es cierto que los dispositivos presurizados, por el hecho de llevar este propelente, son los que mayor contenido de equivalentes de CO2 provocan, pero no están tan lejos de los dispositivos de polvo seco, que tienen mucho más plástico, aluminio u otros elementos que también son igualmente nocivos, ¿no? Entonces, a la hora de analizar estos aspectos, yo creo que es muy importante que no se haga solamente con el propelente, sino que se haga con el dispositivo en general, ¿no? Por otro lado, yo creo que sería importante que en sanidad nos diéramos cuenta de que somos probablemente de los que más desechos que pueden perjudicar la atmósfera estamos produciendo. Prácticamente todo el material que estamos utilizando en el día a día es material desechable. Todo esto también provoca o también tiene efectos sobre el cambio climático. Por tanto, ceñirnos solamente a ese poquito que es el propelente, yo creo que no es demasiado justo, y además teniendo en cuenta que ya existe en este momento alternativas al actual propelente. Hay alternativas que van a disminuir en gran cantidad este efecto dañino que provocan. Francisco Javier, ¿cuál es su opinión? ¿Está justificado este impacto? ¿Debería limitarse? Bueno, yo digo lo mismo que han dicho mis compañeros. Inicialmente agradeceros el haberme invitado a participar en este tema tan interesante, porque ahora ya todo el mundo en los últimos 2 o 3 años parece que este es el tema de moda.
y en realidad tiene muchísima importancia. No hay nadie que yo conozca que esté en desacuerdo que hay que impactar lo menos posible en la huella de carbono, porque de aquí al 2100 las cosas se nos pueden poner muy feas en muchos aspectos que debemos luego tratar con más tranquilidad. Has hecho muchas preguntas y muy globales, entonces, y las respuestas tanto de mis contertulios Mariano y Jordi estoy de acuerdo absolutamente en todo. Quizá alguna fuente de información podemos tener una pequeña variabilidad. Jordi decía un 50-50, yo tengo un 60-40, pero me da lo mismo. Lo que sí es importante, que ese 40 o 50% de MDIs, en este momento, el 70% de ese 40 o 50% son inhaladores de rescate, agonistas beta de acción corta. Pero tenemos que ser sensatos. Y si bien los hidrofluoroalcanos tienen un impacto importante en la huella de carbono, el impacto global puede ser de un 0,1% en el mejor de los casos, y sobre ese 1% que impactan las medicaciones que podemos utilizar en un hospital, tienen doble impacto, y ese es un punto que no se suele tratar y no he oído, más que en literatura más especializada. Los anestésicos inhalatorios que se utilizan en inducción y en mantenimiento de una anestesia general son más potencialmente nefastos para el calentamiento global que los MDI que podemos utilizar. Entonces, estamos hablando de una muy pequeña parte de un tratamiento que, quiero dejar muy claro, si bien yo uso más DPIs que MDIs por motivos diferentes al calentamiento global desde hace mucho tiempo, considero que no se ha de demonizar jamás la utilización de un MDI, porque niños, sobre todo menores de 6 años, crisis asmáticas agudas, ancianos, patología respiratoria grave, necesitan, por sus características particulares, necesitan y se benefician mucho más de un MDI que de un DPI. Entonces no podemos, de un plumazo, sin la sensatez que toda medida en medicina debe requerir, siempre que se pueda pensar hay que pensar, el médico tiene que pensar y tiene que poder expresar lo que piensa, pensando siempre en el impacto que eso va a tener en el paciente, que es el resultado final de tu trabajo, el conseguir que tenga una calidad de vida adecuada. Entonces hay que pensar muy bien qué se hace y sobre todo qué no se hace en este caso. Respecto a la regulación, la Unión Europea en el 2014 sacó una regulación al respecto y ya generó una exención para este tipo de tratamientos, porque claro, tienes que asegurar el acceso de un paciente concreto a un tratamiento que necesita. Incluso no hace falta ser un niño, ser un anciano, tener una crisis de asma o tener una patología grave respiratoria, sino en ocasiones la propia preferencia del paciente y su facilidad de manejo y colocar una cámara. Pues no podemos quitar esas facilidades terapéuticas a esos pacientes ni al médico que las prescribe. Entonces, necesitamos las cosas pensarlas con mucha serenidad y siempre pensando en el paciente cuando algo va a ser de tan mínimo impacto en la huella de carbono, aunque todos tenemos que pensar en ello, pero vamos a ser sensatos. Más pronto o más tarde van a salir hidrofluoroalcanos que van a permitir un muchísimo menor impacto sobre esta huella, probablemente 10 veces menos que el que menos impacta hasta ahora, y cada vez se van a parecer más a los DPI. Eso sin hablar de lo que genera y el residuo que genera un DPI o un MDI, que esto es otra cosa. Habría que reciclar estos aparatos y también trabajar ese aspecto. Pero bueno, eso es lo máximo que puedo decirte después de todo lo que han añadido ellos. Jesús. Bien, pues yo creo que no hay ninguna duda, todos estamos de acuerdo en que, bueno, que es necesario y para esto tenemos que colaborar todos, disminuir pues esto, ¿no?, la huella de carbono. Y bueno, yo agradezco a Mariano porque ha hecho una introducción estupenda, como paciente además que bueno, pues que hay que contextualizar, ¿no?, esta situación en la que nos encontramos, porque efectivamente todos lo sabéis, no me voy a volver a repetir porque todos sabemos que esto es un efecto mínimo.
Entonces, bueno, yo un poco para traerlo a mi campo como médico de familia y pensando en el paciente, creo que es complicado. O sea, que no has comentado, Jordi, que el 50% de los dispositivos que ahora mismo se utilizan son en cartucho presurizado, con lo cual tendríamos un serio problema pues, si desapareciesen. Es un serio problema porque muchos pacientes de cualquier edad, como bien decías, utilizan estos dispositivos y además bueno, pues de intentar cambiarlos a un dispositivo de polvo seco, para hacer ese cambio hay que enseñar al paciente la técnica de inhalación, que como bien sabéis, pues la técnica de inhalación, si no es una técnica adecuada, la eficacia del producto se pierde, ¿no? Entonces, bueno, por un lado hay que intentar efectivamente reducirlo en lo posible y de hecho en ellos está, y yo creo que ese horizonte que nos marcan algunos laboratorios del 2025 no es tan lejano, ¿no? Entonces hay que intentar reducirlo efectivamente, pero sin precipitarnos, porque esto supone tiempo y esfuerzo por parte de los propios enfermos, como también por parte de los sanitarios, que bueno, pues en la situación además en la que estamos no es fácil traer a todos los pacientes a consulta para adiestrar en un nuevo dispositivo de inhalación. O sea, son varios aspectos los que hay que tener en cuenta y hay que hacerlo de todas formas si haremos el cambio, que posiblemente lo hagamos, ¿no? Que bueno, pues que esto tendría que ser pues de acuerdo con los pacientes y por supuesto de una forma progresiva. Si alguno de ustedes quiere intervenir, me hace así una seña y yo le doy paso. Si les parece, vamos a entrar en el tema de pues, qué pasaría si se limita el uso de los actuales aerosoles presurizados, qué problemas podría causar. Hablabas, Jesús, de serios problemas, qué problemas generarían esta salud y luego también si podría desencadenar situaciones de un mal control, elevación de costes, un poco qué supondría. Entonces, si les parece, pues hacemos así, ya saben que cuando quieran intervenir pues me hacen una seña y entonces, Jesús, empezamos pues con sigo un poco en la línea sí, que había estaba ya en esa iniciado línea. y es que efectivamente, ¿no? Tendríamos un problema si esto lo hacemos de un día para otro, un problema muy serio además, ¿no? Y un problema además que afectaría a la salud de los pacientes respiratorios. Entonces, esto, insisto, debe ser progresivo. Entonces, al paciente hay que adiestrarle en la técnica de inhalación. Los dispositivos de inhalación todos requieren, además unos son diferentes de otros, requieren esa enseñanza, ¿no? Y además esa enseñanza se tiene que repetir en el tiempo. Y es muy difícil también a un paciente que lleva años acostumbrado ya a utilizar un dispositivo de inhalación, que bueno, pues que de repente le digas, por eso insisto en el que debe ser progresivo, que de repente le digas que no, que tiene que dejar ese sistema de inhalación y utilizar este, pues porque es que ya se va a dejar de hacer el otro. Entonces, es complicado. Por un lado, hay que explicar claramente al paciente que ese cambio con ese otro sustancia, que a lo mejor está en otro dispositivo la misma sustancia, pero la técnica de administración es completamente diferente. Entonces hay que explicarle la técnica de inhalación, hay que explicarle que la eficacia que se persigue se puede conseguir de la misma forma, pero con el otro dispositivo. Y sobre todo, el paciente, pues claro, tú comentabas, Javier, también tiene sus preferencias, que también hay que tenerlas en cuenta, porque además eso está claro que facilita también la adherencia al tratamiento y la buena técnica de administración. Entonces yo creo que tener en cuenta al paciente en este caso es fundamental, ¿no? Habrá que hacerlo de forma progresiva, pero seguro, y siempre teniendo en cuenta al paciente que tiene que estar delante de nosotros y pues eso, llegar a un acuerdo con él para ver qué es lo que hacemos, pero no de forma precipitada. Después entraremos en la opinión del paciente, qué lugar debe ocupar en este tipo de decisiones. Francisco, seguimos por usted. ¿Qué podría causar, tanto en el sistema como en la salud del paciente, como esta posible limitación? Se puede ejemplificar bastante fácil. A un diabético no planteamos quitarle la insulina, por lo que le va a pasar posteriormente lo sabemos todos. No es exactamente ese cambio, quitar la insulina a un diabético, pero sí estás generando una situación a un paciente que puede no tener suficiente capacidad para inhalar y llevar ese fármaco al lugar al que necesita llevarlo. Se necesita un mínimo de fuerza, 30 litros minuto como mínimo, y si tú no consigues esto, y hay estudios que demuestran que un 30%, o sea, un tercio de pacientes con asma o con EPOC
no tienen esa capacidad y que su fracción expiratoria no es la óptima, es subóptima, yo genero ese cambio, pues va a pasar lo que pasa cuando un paciente no cumple su tratamiento, es decir, estará infratratado, y son patologías, tanto EPOC como asma, como cualquier otra crónica, que cuando la infratratas se exacerba, es decir, empeora. Y empeora significa, en patología respiratoria, pues tener que acudir a urgencias del hospital, tener una peor calidad de vida, poder acabar ingresado en un hospital y fíjate lo que te voy a decir, tener que utilizar más inhaladores de rescate, de estos MDI que que contribuyen más al calentamiento global. Es decir, no podemos tomar decisiones no consensuadas, no podemos... que no existen tallas únicas en medicina. Eso quiero dejar claro. Ni existen ni deberán existir. Todos queremos que cada vez las cosas contaminen menos. Pero cuando hablamos de la participación del calentamiento global y lo sacamos de este micro y nos vamos al macro que supone este problema a nivel mundial, ya no hablo en medicina, sino hablo en general, en las emisiones que un país genera. Necesitas un acuerdo entre 195 países, que no se va a producir prácticamente nunca. Te das cuenta de lo difícil que es. Y estamos viendo una pequeña mota de polvo en un sótano que está lleno. Y esa pequeña mota de polvo puede tener una influencia capital en un 30% de nuestros pacientes. En general, los que peor están, o los que peor se pueden poner. Todos queremos utilizar polvo seco cuando está indicado, pero siempre tenemos que tener en la recámara la posibilidad de utilizar inhaladores presurizados, porque simplemente los necesitamos. Los necesitamos y los necesitaremos. Hay que mejorar los hidrofluoroalcanos, que en el 2025, como dice Jesús, ya estarán mejorados. No tomemos decisiones salomónicas que solo van a conducir a problemas muy graves. Jordi. Sí, yo quisiera hacer hincapié en dos aspectos. Uno que ha hablado Jesús y que es el tema educación. Yo creo que es fundamental. De los dispositivos presurizados, que pueden estar entre el 40, el 60, el 50% de los dispositivos que se usan, el 60% son dispositivos que llevan un broncodilatador de acción corta, el 60%. No hay en el mercado español ningún sustituto a este fármaco, no existe. Entonces, pensar eliminar esto es demencial, yo creo. Otra cosa es, haciendo hincapié en el aspecto educativo, es el hecho de que es muy probable que la mayoría de uso de estos broncodilatadores de acción corta se usan de forma incorrecta, se utilizan más de la cuenta. Y aquí hace falta no solo una educación en cuanto a la técnica, que es fundamental, es imprescindible, sino que hace falta también una educación del paciente respiratorio crónico, asmático, EPOC, cuándo tiene que utilizarlo, cómo tiene que utilizarlo, con lo cual si se optimizara el uso de los broncodilatadores de acción corta, seguro que los necesitaríamos utilizar mucho menos. Esto por un lado. Por otro lado, yo quiero hacer referencia a un estudio de Peter del año pasado, que hizo un estudio económico de qué representaría el coste del cambio de los presurizados a los dispositivos de polvo seco. Las cifras son espeluznantes. En España dice que este cambio podría llegar a representar 750 millones de dólares. No hay ningún país desarrollado que
esto fuera a disminuir el precio, este cambio. En todos los países estamos contando que este incremento representaría centenares de millones de dólares. Y ya no digamos en países del tercer mundo, países desarrollados, que el acceso, si ya tienen difícil acceder a presurizados, aún mucho más lo van a tener a los dispositivos de polvo seco, que evidentemente tienen un precio mucho más alto que los presurizados. Por lo tanto, yo creo que aquí hay estos dos aspectos. Por un lado, un aspecto educativo muy importante, por otro lado, un aspecto económico de que no sé si estamos en España, en el mundo, en condiciones de poder asumir el precio que económicamente representaría este cambio. Mariano. Bueno, sobre lo que podía ocurrir si se eliminaran estos dispositivos, creo que ya lo han explicado muy bien los profesionales que los prescriben. Nosotros creemos que mientras no haya opciones diferentes, el criterio clínico debe prevalecer sobre el medioambiental. Y creemos que la tendencia actual de cada vez tratamientos cada vez más personalizados no se puede ver alterada por limitaciones de qué inhalador puedo prescribir o cuál no. Nosotros como pacientes, nuestro único interés es el de garantizar que todos y cada uno de nosotros tendremos a nuestra disposición el inhalador que necesitamos. Claro. Y consideramos que a los pacientes no se les puede estigmatizar enviándoles el mensaje de que su tratamiento farmacológico es contaminante. Estamos totalmente convencidos de que la reducción de los gases fluorados de uso farmacéutico debe venir de la innovación y no de otro sitio. Precisamente, Mariano, la siguiente pregunta pues, era si esta limitación debería producirse hasta que no hubiese una opción terapéutica similar, ¿no? Que ya me has contestado. Claro. No sé, ustedes... Es que yo creo que está claro. O sea, si el porcentaje de presurizados que se utilizan no los tenemos a disposición en España, en otros países sí, en otra posibilidad, en polvo seco, pues estamos hablando de que vamos a eliminar un fármaco que, repito, representa el 60% del consumo que hay, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es impensable. Y el hidrofluoroalcano 152, que es el menos contaminante, 10 veces menos que el 134, que es el segundo menos contaminante de los que ahora se utilizan, teóricamente en 2025 lo tendremos. Y si en 2030 teníamos que reducir las emisiones de este tipo de gases por la Unión Europea de un 65%, pues 5 años antes ya podemos trabajar con esa materia. Entonces, si hay que tomar decisiones, esperemos un poco. Esperemos un poco. Claro, es que se quedaría todo eso. Sería más útil, si uno quiere actuar sobre el calentamiento global, pues utilizar la climatización del hospital de una manera más ecoamiga que la que podemos hacer en este momento. Todos tenemos que participar en esto, pero que no cueste ahora, que no genere un problema donde en este momento no lo hay. Sí, estamos todos de acuerdo, ¿no? Efectivamente. Y lo que comentaba Jordi también a mí me parece muy importante, ¿no? Efectivamente, en muchas ocasiones los broncodilatadores de rescate se utilizan mal, ¿no? De forma indebida, a veces por un mal control del paciente porque no está adecuadamente tratado y efectivamente necesita más medicación de rescate, o incluso por una incorrecta técnica. De todas formas, hay un problema también en España, ¿no? Y es que estos broncodilatadores de rescate se pueden comprar en farmacias sin prescripción médica. Entonces, yo creo que hay varias vías, precisamente, para ir solucionando, por lo menos parcialmente, y hasta que tengamos los nuevos propelentes, pues en parte este problema. Pero yo creo que efectivamente no deberíamos generar un problema donde realmente ahora mismo pues, no existe, ¿no? Claro, sería doble problema. En este momento el SABA más conocido, no voy a decir nombres, pero todos lo sabemos, sí. El más conocido es con datos del 2018 era el 7º fármaco más vendido. Y creo recordar, es un dato de memoria,
que el 60 o el 70% se había comprado sin prescripción médica o una cosa así. Es brutal, es brutal. Claro, si quitamos esto y hay personas que lo están utilizando, mal utilizándolos, pero dentro de su mal utilización es lo que están utilizando para seguir tirando adelante, es que no generemos problemas. Claro. La huella de carbono se mide por kilogramos de CO2 equivalente. Con el actual propelente, el FCH 134, es de 23,7 kilos y con el nuevo, el 152, va a pasar a 1,8. 23, 24 a 1,8, a 2. O sea, realmente el cambio es impresionante. El límite, creo recordar, era el 2030. Los laboratorios, al menos hay un par de laboratorios que ya se han comprometido que el 2025 estarán a disposición, lo cual yo creo que nos da una esperanza de que vamos a poder tenerlo pronto y vamos a minimizar el pequeño problema que representa los gases fluorados. Minimizar el problema de un problema mínimo. De un problema mínimo, sí. Por eso que dejemos claro, como bien ha sí. dicho Mariano, que efectivamente, bueno, pues es menos de un 1%, de un 0,1 incluso por ciento, ¿no? O sea que... Antes hablaba Jordi que bueno, pues este cambio supondría 750 millones de dólares. No sé, teniendo en cuenta eso, ¿qué piensan si la sanidad española estaría preparada para afrontar un cambio de esas dimensiones? Es decir, pues revisar todos los tratamientos, cada médico revisar paciente a paciente. ¿Eso cómo es posible? Yo creo que es materialmente imposible. Y prueba de ello es los problemas que hemos tenido con la COVID, el problema económico y el problema de sobrecarga que ha habido en los centros de trabajo. Pues si ahora se tuviera que cambiar material económicamente, yo creo que la economía, la sanidad española no lo soportaría, pero además, desde el punto de vista de la presión de trabajo que esto conllevaría, sería insufrible. Pero sigamos, y yo creo que hay que insistir en lo que Javier ha comentado y Jesús han comentado, ¿no? Hay pacientes que no van a poder utilizar dispositivos de polvo, por tanto, van a tener que utilizar presurizados. Yo creo que este es el punto clave. Es que es obvio, no podemos hablar o ya decir con más claridad lo que es una evidencia. Ya, repito, yo utilizo más polvo seco que inhaladores presurizados desde hace mucho tiempo por distintas razones, por depósito pulmonar, por más cosas. Pero los pacientes van a tener que seguir utilizando inhaladores presurizados porque por sus características los van a necesitar. Y yo sigo utilizándolos y no quiero que me los quiten. No quiero que me ponga unas esposas a la hora de poder prescribir. Van a mejorar en 2025, quedan 3 años, como quien dice. Hombre, no tomemos decisiones de este tipo sin pensar. Sí. Y sobre todo porque hay alternativas que se pueden ir trabajando desde mañana mismo. Entonces, precisamente para pues eso, que el problema sea menor. Pues pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué se puede hacer desde el punto de vista profesional y político para no perjudicar al paciente con la posible limitación de estos inhibidores? Mariano, ¿se parece? Empezamos por usted. Bueno, pues no sé qué se puede hacer. Yo creo que lo mejor sería seguir como estamos hasta que haya otras alternativas. El posicionamiento de FENAER coincide con el de otras organizaciones científicas europeas como ERS o de pacientes como EFA. Y cito textualmente
a la ERS, la seguridad, la eficacia y la elección del paciente son fundamentales. Los dispositivos de inhalación no deben limitarse. O sea, eso lo coincidimos plenamente. Jordi. Yo lo definiría en dos palabras: educar y reciclar. Educar, yo creo que ya lo hemos dejado muy claro, y el otro aspecto es reciclar. Hace unos años recuerdo que había alguna campaña de recogida de dispositivos de inhalación, pues en los centros sanitarios, supongo que en farmacias. Yo creo que esto sería una buena solución, el pedir al paciente que llevara, una vez terminados los dispositivos, a un centro de recogida desde el cual se pudieran reciclar de forma correcta, con lo cual bajaríamos esta huella de carbono en parte. Yo creo que esto es muy importante. En ningún momento, por ejemplo, se ha planteado, que también tiene una huella de carbono importantísima, ¿no?, pacientes diabéticos que actualmente están utilizando plumas para inyectarse la insulina. ¿Sabemos cuánto representa esto en cuanto a huella de carbono? Pues estos pacientes también deberían, o sea, todo este material que en sanidad estamos utilizando, que es desechable, que no se recicla y tal, yo creo que sería un aspecto muy importante. Y una de las soluciones, pues como he dicho antes, pasa por educar y la otra por reciclar. Bueno, pues aquí podríamos hablar de dos cosas. El profesional creo que lo hemos dejado bastante claro, desde el punto de vista político y profesional a la vez, aunando los dos factores. A mí sí que me gustaría volver a matizar, y ahora hablo ya no solo como médico, sino como alergólogo. Es decir, una cosa es contaminación, es decir, presencia de partículas molestas o malas para el sistema respiratorio o para el sistema cardiovascular, porque lo que tú inhalas también puede pasar a circulación sistémica y generar, pues, dañar el endotelio, dañar más cosas. Y lo que es el cambio climático, que en realidad es una variación del clima que pasan años hasta que eso sucede, pero que se genera, pues, por varios factores diferentes. Como bien ha dicho Jordi, medimos el CO2 porque es el más abundante, pero no el que más efecto tiene sobre el calentamiento. Unas cosas y otras, contaminación y calentamiento, a un alergólogo le genera aún más problemas, por eso tenemos tanto interés en que esto se pueda controlar, porque incrementa la alergenicidad de los pólenes, incrementa la cantidad de polen, alarga los periodos de polinización. Al aumentar la temperatura hay más oferta de ácaros, por ejemplo, más oferta de hongos, hay más oferta alergénica y un paciente alérgico se controla peor, tanto el que tiene rinitis, conjuntivitis, como el que tiene también asma o todo junto. Entonces, estas cosas, como médicos, nos interesa que se controle. Pero claro, lo que no quiero es que se descontrole el paciente asmático en mi caso, EPOC o asmático en el caso de Jesús, o EPOC en caso de un compañero de neumología, pues quien sea. Es decir, lo que no podemos permitirnos es que cambios bruscos, no consensuados, conduzcan a inestabilización de pacientes que necesitan unos tratamientos que hoy por hoy les van muy bien, y a nosotros también para facilitar el control de los mismos. Tenemos que tener claro que hay que mejorar esta situación políticamente hablando, pero sin hacer daño a unas personas que dependen de estos fármacos hoy y que en 3 años van a tener alternativas terapéuticas muchísimo mejores. Eso es lo que tiene que hacerse, consensuar, hablar con los expertos y tomar decisiones muy tranquilamente cuando no es un problema de extrema urgencia. Jesús, ¿qué se puede hacer desde el punto de vista político y profesional? Pues bueno, yo creo que hemos hablado de educación, pero hay que educar a los pacientes en la técnica de inhalación, hay que educar a los profesionales para que hagan una buena indicación y además con un sistema adecuado, bueno, pues esto consensuado con el paciente. Y además hay que educar a los políticos. Yo creo que los políticos, no sé muy bien en esta situación por qué se ha producido, ¿no? Pero yo creo que también la información, la educación en este tipo bueno, en patología respiratoria, a los políticos bueno, pues, es fundamental, ¿no? Para que sepan también dónde o qué es lo que puede ocurrir si esto se hace de forma precipitada.
Esto es un cúmulo de muchas cosas, ¿no? Sí, no es sencillo, o sea, No, en absoluto. claro. Bueno, pues si les parece vamos a ir al tercer bloque, que es la opinión del paciente. ¿Consideran que debería incluirse al paciente en este debate? Bueno, ya hemos hablado un poco de los efectos que tendrían los pacientes, pero ¿qué pasa con los más vulnerables, ¿no? Si se limita el uso de estos inhaladores? Empezamos por Jesús, así volvemos otra vez. Sí, bueno, yo creo que ya hemos comentado alguna cosa al respecto. Efectivamente, yo creo que como bien se ha dicho, hay pacientes que efectivamente quizá no debieran utilizar los dispositivos de inhalación porque bueno, pues que a lo mejor notan ese alivio inmediato y por eso es de lo que más mano echan, pero para eso está el profesional también, para enseñarle que precisamente a lo mejor no es esa la función del inhalador y que es otro el tratamiento que vienen a utilizar para el control de su enfermedad, ¿no? Pero bueno, que realmente yo creo que el consenso con el paciente es vital, en todos los sentidos, ¿no? En todos los sentidos. Porque, bueno, en definitiva lo que pretendemos es mejorar su calidad de vida, ¿no? Efectivamente, cuanto mejor esté el paciente, mejor controlado esté, menos medicación de rescate va a utilizar, porque esto es un círculo vicioso, lo comentaba también Javier, ¿no? El paciente que no está bien controlado es un paciente que va a necesitar más rescate y es un paciente que al final va a tener posiblemente una agudización. Y en la agudización no tenemos medicamentos para el tratamiento de la agudización que no sean en cartucho presurizado. Entonces, claro, o sea, es que tenemos que tocar varios palos porque efectivamente está el paciente, está la agudización del paciente, están los pacientes además de cualquier edad, están los niños chiquititos, las cámaras de inhalación no se pueden obviar en estas edades, ni incluso en pacientes de mediana edad o pacientes mayores, el flujo inspiratorio que ya se ha comentado. En definitiva, siempre hay que tener en cuenta el tipo de paciente que tenemos delante. Vamos, sin el paciente no se controla la patología, el paciente estará peor, su calidad de vida se deteriora. Entonces, yo creo que, bueno, que hay que pensar muy detenidamente qué es lo que vamos a hacer y cómo. Javier. Sin lugar a dudas, Claro. el paciente es el objetivo de la medicina. Sin pacientes, sin enfermedades, no habría medicina, no existiría. Entonces, partiendo de esa premisa, por supuesto que tiene que participar, por supuesto que se le tiene que escuchar, por supuesto que tiene que manifestarse incluso su preocupación o miedo a perder su estado de estabilidad por un cambio que en este momento no es absolutamente necesario, y sabiendo que vamos a tener, repito, por tercera vez una alternativa mejor en un espacio de 2-3 años. Jordi. Has hecho 3 preguntas. Sí. La primera, incluir al paciente. Yo creo que uno de los grandes avances de la medicina en los últimos años está precisamente en que cada vez incluimos más al paciente en todas las decisiones que se toman, que básicamente le afectan a él, no nos afectan a los profesionales. Por tanto, evidentemente yo creo que hay que tener en cuenta sobre todo la opinión del paciente. ¿Cómo afectaría? Bueno, yo creo que ya lo hemos dejado claro. No hay alternativa para la mayoría de estos pacientes. Como mucho tendríamos que pasar a broncodilatadores con nebulizadores, lo cual conlleva más tiempo para la administración, más caros, más posibilidad de contaminación del paciente con gérmenes, etcétera, bueno, muy problemático. Precisamente en estos pacientes estamos intentando utilizar lo menos posible la terapia nebulizada. Por tanto, yo creo que la respuesta es que no hay alternativas. Y finalmente, ¿qué les pasaría a estos pacientes en cuanto a su calidad de vida? Bueno, yo creo que muy probablemente empeoraríamos su calidad de vida si eliminamos los dispositivos presurizados. Mariano, como representante de los pacientes, creo que es el que... Claro, bueno, yo tengo muy claro que el paciente tiene que participar en la toma de decisiones que afectan a su vida. Y estamos hablando de unos tratamientos en los que está claro que hay una falta de adherencia muy importante. Entonces creemos que aquí también es más importante la decisión del paciente, porque es muy importante que el paciente se sienta cómodo con su tratamiento y eso le va a ayudar a ser más adherente.
Pero bueno, como comenta Jesús, probablemente en algunos casos, con educación y tomándose un poco de tiempo, sí que a lo mejor se puede cambiar el tratamiento a algún paciente que pueda asumir un dispositivo de polvo seco. Pues bueno, pues hágase, pero con educación, o sea, con educación al paciente, informándole, y que no es una decisión sin retorno, ¿no? Pues probando, ¿no? Pero el paciente tiene que tener el mejor tratamiento disponible, eso lo tenemos muy claro. Si me Sí, adelante, permites, adelante. Mariano ha dicho una cosa muy interesante, la mala adhesión que tienen los pacientes en general en todas las enfermedades crónicas. Y precisamente en las enfermedades respiratorias el elemento que está más relacionado hacia una mejor adhesión es cuando el paciente participa en la toma de decisiones y cuando se tienen en cuenta las preferencias del paciente respecto a los dispositivos. Por tanto, este es un elemento muy importante. Y si me permites, en la adhesión influye mucho el profesional sanitario, porque lógicamente hay que explicarle bien al paciente por qué le estás prescribiendo eso. Yo creo que sepa, por eso el paciente tiene que participar, lógicamente, en su tratamiento. Que sepa para qué está utilizando lo que le estás prescribiendo es fundamental, porque si no, entonces la adherencia, lógicamente, no tiene sentido. Bueno, pues si no sé muy bien para qué voy a utilizar esto, o noto un claro alivio cuando lo utilizo, o bien, pues no lo utilizo, ¿no? Y no se trata de utilizar este tipo de medicación pues solamente cuando uno tiene síntomas. Eso también tiene que explicarlo el profesional sanitario, para que lo entienda adecuadamente el paciente. Y en estas situaciones a veces se produce lo que se llama el miedo al cambio. Y Claro, pasas ¿no? de estar estable con una medicación que manejas perfectamente a una que igual no sabes manejar igual y que hay que enseñar muy bien a manejar y que es más cara, aparte, y que igual no encuentras el beneficio que encontrabas con la otra. Puede ser subjetivo o no, pero la subjetividad percibida, la preferencia de un paciente influye en la adherencia. Entonces no podemos permitirnos estos lujos de cuando algo va bien cambiarlo porque sí. Se podrá cambiar el que se pueda cambiar, pero el que no se pueda cambiar o tengamos dudas de si se puede cambiar o no y está estable, en medicina el que esté bien que no se mueva, es una de las máximas, ¿no? Entonces habrá que aplicarla, hay que aplicar lo básico. Lo básico en general suele ser muy útil. Claro, es que este miedo al cambio también vendrá del profesional sanitario y del paciente, o sea, Me refiero más del paciente si tú, Claro. como muy bien dice Jesús, tú tienes que explicar, o ya llegado a un punto marketingiano, tú tienes que vender este producto a este paciente para que lo utilice, darle completa fiabilidad de que es bueno para él y que va a saber utilizarlo y que le enseñas a usarlo, ¿de acuerdo? Pero cuando se vaya a su casa no vas a estar tú y tienes que tener claro que esa información le va a ser útil y que cuando vuelva dentro de un mes, 2, 3 o el tiempo que sea, durante ese periodo, ese paciente ha usado correctamente su terapéutica y eso se va a traducir en un mejor control de su enfermedad y lo percibe enseguida. Entonces, generar cambios, porque sí. Y para eso además necesitas tiempo, que es algo muy escaso, ¿no? Ahora mismo en nuestro día a día. Ahora mismo, bueno, y desde hace muchos años, siempre, efectivamente. Bueno, pues no sé si quieren añadir algún asunto más que se nos haya quedado. Si no, les voy a pedir a cada uno de ustedes una frase de conclusión del debate, que bueno, parece que ha habido bastante consenso, ha habido acuerdo. Entonces, pues, si les parece, pues empezamos por Mariano, vamos a hacer así, una frase de conclusión del debate. Bueno, pues que la reducción de gases fluorados de uso farmacéutico debe venir de la innovación. Jordi. La educación y el control de los pacientes va a ayudar también a esta innovación que la industria nos tiene que aportar. Javier. Las decisiones sensatas son las más adecuadas en tiempos en los que van a existir en breve alternativas excelentes. Jesús. Sí, y que bueno, los cambios tienen que ser, casi siempre deben ser progresivos y siempre, además, teniendo en cuenta la opinión del paciente. Pues muchísimas gracias a todos por participar en este debate. No sé si quieren añadir algo más. Muchas gracias. 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 Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias, Clara.